Este, Vamos a continuar nuestras pequeñas reflexiones bíblicas para seguir preparando el corazón para Pentecostés. Ya estamos prácticamente en vísperas. Y la reflexión bíblica del día de hoy, que sería la última, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y usted me dirá, ¿la resurrección de Cristo? No, no. Sí, estamos en vísperas casi prácticamente de Pentecostés. Sí, fíjese que sí. Porque la resurrección de Cristo está muy, muy unido, muy pegado a Pentecostés. Lo vamos a ver en esta pequeña reflexión bíblica. Y vamos para ello a ir ya directo a lo que sería el tema. Y vamos a leer Levíticos 23:9. Y dice, Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y hagan cosechas, llevarán al sacerdote la primera gavilla, o sea, la primicia de su cosecha. El sacerdote la mecerá ante Yahvé para que ustedes los bendigan. El gesto de mecerla se hará el día después del sábado. He leído Levíticos 23:9. Y hemos leído esa parte del Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Moisés, di a los israelitas que cuando ellos hayan llegado a la tierra prometida y hagan cosecha, o sea, siembren y haya cosecha, llevarán al sacerdote la primera gavilla. El sacerdote la mecerá ante Yahvé, dice la Escritura. Después vamos a ver muchas otras citas bíblicas. Si no, se las voy a poner en la pantalla. Dice, para que ustedes los bendiga. Esta gavilla que se levantaba era la gavilla anhelada, era la gavilla esperada. ¿Y por qué? Porque mire, durante el pueblo, era un pueblo nómada, caminando por el desierto. Este pueblo no podía sembrar, ahí no estaba, ahí no estaba ese mandato de levantar esa gavilla, porque el pueblo iba por el desierto. El mandato de levantar esa gavilla era cuando el pueblo hubiese llegado a la tierra prometida y hiciera cosecha. Entonces tenían que llevar ese primer manojo, esa gavilla al sacerdote para que el sacerdote la levantara ante Dios y la meciera y diera gracias para que el pueblo fuera bendecido. Vamos a ver cómo era para ello, para que el pueblo fuera bendecido. Deuteronomios 26:8. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Ahora vengo a ofrecer los primeros frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Entonces, y había un más que ellos proclamaban al ofrecer esa gavilla, hacían un recordatorio y todo eso de sus antepasados. Y usted me dirá, bueno, sí que le está afectando la cuarentena. Pues mire que no. Vamos a leer para que vea cómo está unido la resurrección de Cristo con Pentecostés. Y leemos Levíticos 23:15. A partir del día que sigue al sábado en que habrás traído la gavilla para ser mecida ante Yahvé, ustedes contarán 7 semanas completas. Al día siguiente del 7º sábado serán 50 días y entonces ofrecerán nuevamente una ofrenda a Yahvé. Entonces estamos viendo cómo se contaban 50 días, de cuando se levantaba esta primera gavilla, contaban 50 días y entonces habrá una celebración que vendría siendo Pentecostés. De hecho, es lo que significa. Dice, a partir del día que sigue al sábado en que habrás traído la gavilla para ser mecida ante Yahvé, ustedes contarán 7 semanas completas. Al día siguiente del 7º sábado serán 50 días. Entonces ofrecerán de nuevo una ofrenda a Yahvé. He leído Levíticos 23:15. Con estas 2 citas bíblicas vamos a desarrollar esta pequeña reflexión. Mire, Dios le había dicho, cuando el pueblo llegue a la tierra prometida, a la tierra de la libertad, a la tierra
de esperanza, a la tierra que era próspera, rica en bendiciones, entonces, y ellos hagan cosecha, iban a llevar al sacerdote esa primera gavilla para que fuera levantada ante Dios por manos del sacerdote y hacían un rito, había un rito de mecerla y todo esto con una finalidad, para que el pueblo fuera bendecido. Dice, y al día siguiente en que tú has traído esa gavilla para ser mecida, contarán 7 semanas y después de eso serán 50 días. Y entonces ofrecían una nueva ofrenda a Yahvé. Entonces eran 50 días. Cristo resucita justamente el día en que se levantaba esa primera gavilla. Y de ahí, de la resurrección de Cristo, son los 50 días a Pentecostés. Era el fruto esperado, era el fruto añorado, era el fruto soñado durante todos esos 40 años por el desierto. Era el fruto que ellos esperaban con ansia, poderlo levantar delante de Dios, porque era el cumplimiento total de las promesas de Dios. Era de que Dios les había cumplido todo lo que Él les había prometido. Les había hablado cuando ellos estaban cautivos en Egipto y les había dicho, yo los voy a sacar de esta tierra de esclavitud y los voy a llevar a una tierra próspera, a una tierra de bendición, a una tierra que emana leche y miel. Una tierra que es rica en bendiciones, que es rica, que es próspera. Y entonces durante ellos caminaban por ese desierto, ellos soñaban con levantar esa gavilla, obvio, porque era la señal del cumplimiento. Entonces Cristo se levanta de la tumba el día en que se levantaba esa gavilla y nosotros entonces de ahí empezábamos a contar ya de que ese levantamiento de Cristo, entonces de ahí nos vino ese Pentecostés glorioso a la iglesia, porque era el cumplimiento de las promesas de Dios. Se recuerda para las personas que vieron la pequeña reflexión bíblica de la alianza de Dios, que inclusive llevó primera y segunda parte, que fueron en dos temitas que se desarrollaron, pues era el cumplimiento de esa nueva alianza, era el cumplimiento de las promesas de Dios, era el cumplimiento de lo que Dios había prometido a su pueblo. Dios le había prometido rescatarlo y ahora Cristo viene y nos rescata con su sangre, nos liberta, nos da una vida nueva, nos ofrece al Padre, como con su sacrificio Cristo levanta, como decíamos el día de ayer, levanta su mismo cuerpo, su misma sangre al Padre para que nosotros fuéramos bendecidos y se levanta cuando se levantaba esa primera gavilla y para que fuéramos bendecidos tú y yo. Y entonces de ahí se contaba y venía ya ese Pentecostés cuando levantaban esa gavilla y ahí contaban para que ellos después viniera el regocijo. Porque Pentecostés era una fiesta celebrativa de regocijo, de cosecha, de que ya había fruto, de que habían sembrado, de que estaban ya en la tierra próspera, de que ya estaban gozando de las bendiciones que tanto Dios les había prometido, que habían sido testigos del poder de Dios, que no nada más los había sacado con mano fuerte del poder de Egipto, que no nada más habían visto que se había abierto el mar para que ellos pasaran, que los había acompañado por ese desierto y que estaban ahora viendo lo que Dios les había prometido, lo que Dios les había dicho y que ellos a lo largo de todo ese desierto habían añorado. Cristo se levanta en esa fecha. Y de ahí es que tú y yo podemos celebrar ese Pentecostés. Por eso es que yo quise hacer esas pequeñas reflexiones bíblicas. Estos temas, no, yo quería ser bulla, yo quería ser llamar la atención, decir, preparémonos para Pentecostés, preparemos nuestro corazón, a que nomás nos encerráramos en una cuarentena y estar pensando, ay, que la iglesia no la cerraron, que aquí, que allá, no, que pues siguiéramos preparando el corazón y que no hubiese virus que nos opacara estas fechas especiales, marcadas con la presencia de Cristo, marcadas con el sacrificio de Cristo, marcadas con el sí de Cristo, marcadas con el amor de Dios. Que no puede ser que un virus, por muy fuerte que sea, viniera a opacarnos. Mire que yo acabo de pasar la circunstancia que pasamos con mi esposo, pero no por eso uno se va a quedar lamentando. Uno tiene que tener esperanza en Dios y confianza en Cristo que se ofreció y que se levantó a favor nuestro.
y que podemos contar, podemos tener nosotros ya esa esperanza, ver que se han cumplido esas promesas de Dios. Porque por eso Cristo se levantó de la tumba. Y si el pueblo se gozaba en Pentecostés, porque ellos habían levantado esa gavilla, que era el fruto de del cumplimiento de las promesas de Dios, ¿cuánto más tú y yo no nos vamos a gozar en la presencia de Dios en este Pentecostés? Porque Cristo nos ha liberado con su sangre. Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha hecho entrar al lugar santísimo que no teníamos acceso. Cristo nos abrió el acceso. Y Cristo se levantó de la tumba. Lo que pasa es que tú y yo no tomamos conciencia de ese levantarse de Cristo de la tumba y empezar a contar. Pensamos que ese pueblo le dijo, de ahí cuenta 7 semanas y después celebras y era pues contar nada más. Ese contar lleva yo profundizar en lo que Cristo hizo por mí. Yo gozarme en que puedo esperar grandezas de Dios, de la grandeza de Dios. Leer ese Antiguo Testamento que solo es la sombra del Nuevo. Pero es para que yo me sirva eso, me apunte a mí a algo. No para que yo sea indiferente. No, pues ahora pues ya pasó. No ha pasado. Es algo que está vivo todavía y vigente, que podemos todavía nosotros gozarnos en esa presencia de Dios, en esa gracia del Espíritu, en ese contar, ese contar va a ser yo reflexionar en las grandezas de Dios y ofrecer, decir un día más, de que me está llevando a saborear las victorias de Dios. Lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios movido en su amor hizo por mí para salvarme, para redimirme, para darme libertad. Entonces, en este Pentecostés, en este domingo glorioso de Pentecostés, nos vamos a gozar, claro que sí. Cristo se levantó de la tumba para que nosotros fuéramos bendecidos. Vamos a ver Levíticos 23:9 nos dice, Yahvé dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy y hagan cosecha, llevarán al sacerdote la primera gavilla, o sea, la primicia de su cosecha. El sacerdote la mecerá ante Yahvé, versículo 11, dice, para que ustedes los bendiga. Para que ustedes los bendiga. Cristo se levantó de la tumba para que tú y yo fuéramos bendecidos, no olvidemos esto. Cristo lo levantó el Padre de la tumba, del poder de la muerte, para que tú y yo fuéramos bendecidos, no olvidemos esto, para que nosotros tuviéramos regocijo. No hubiera Pentecostés, no había Pentecostés. Todo el Antiguo Testamento nos marca claro, no había Pentecostés, no había fiesta celebrativa si no se levantaba esta gavilla, porque esta gavilla era la señal para empezar a contar. Y entonces sí venía el gran regocijo, la gran fiesta, la gran cosecha. Cristo se levantó de la tumba para que tú y yo tuviéramos esperanza, regocijo, el gozo del Espíritu. Tú que sabes de lo que te hablo, tú que has tenido una experiencia, ahora que sí, que como dice por ahí un canto, religiosa, de la gracia del Espíritu, tú sabes ese gozo inimaginable, indescriptible, que solo las personas que lo hemos vivido sabemos de esto, que cambia totalmente nuestra vida. Una experiencia del Espíritu de Dios. Una experiencia, el Espíritu es gozo, paz. Eso dice la palabra de Dios, no me lo estoy sacando de la manga. Que el Espíritu de Dios es gozo, paz, esperanza. Todo esto es el Espíritu de Dios, todo eso nos da al corazón. Pero estamos carecientes de todo eso, de esa paz que da el Espíritu y que es el Espíritu Santo, y de esa esperanza y de esa alegría y de ese regocijo interior en nuestro corazón, porque no sabemos ver lo que Cristo hizo por nosotros. No contamos, estamos perdidos. Y no contamos cuándo la celebramos. Pues sí podemos hacerlo de una manera, pues que la iglesia nos está enseñando, la iglesia jerárquica es el momento de hacerlo y gloria a Dios y lo vamos a hacer.
pero que nuestro corazón verdaderamente se levante a ver esa gavilla, como por eso iniciamos con un primer tema, de contemplar al Hijo, de contemplar esa ida. ¿Cómo fue que eso que Cristo dijo les conviene que me vaya? ¿Cómo fue? Hasta les puse una cápsula de que yo le edité del Papa, del San Juan Pablo II, para llamar un poquito la atención con esto de contemplar. Y entonces, pero nosotros no lo hacemos, no, viene Pentecostés, pero no meditamos, no contamos, esa es la manera de contar, por decirlo así. O sea, no será nomás porque, faltan tantos días. No, eso no nos va a edificar. No será de esa manera que seremos edificados, que veremos que celebraremos con el corazón, que celebraremos con gozo, porque vimos que se levantó esa gavilla. Somos testigos del poder de Dios. Nos empezamos a regocijar en ver que esa gavilla se levantó y empezamos a contar. Y entonces sí, viene esos 50 días, esa gracia del Espíritu Santo. Y nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice? Que es justo en esa, después de la resurrección de Cristo, a los 50 días, ¿qué dice Hechos 2? Vamos a ir a buscar Hechos de los Apóstoles. Los tengo aquí lo tengo. Cuando Pedro les dice, porque dice la escritura, la voy a resumir, de que estaban todos reunidos en un mismo lugar, cuando descendieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y cada quien empezó a hablar en diferentes lenguas, a alabar a Dios. Y dice la escritura, como era una fiesta celebrativa, que iban a gentiles y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, subía de todos lugares al templo a celebrar esa fiesta. Pues toda esa gente que estaba ahí escuchaba a orar, a hablar a los apóstoles en diferentes idiomas y por la gracia del Espíritu Santo. Y dice la escritura en Hechos 2:15, cuando Pedro dice, no se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se ha cumplido lo anunciado por el profeta Joel. ¿Qué era lo anunciado por el profeta Joel? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hasta tus sirvientes te recibirán de esa gracia del Espíritu. Entonces, cuando Pedro están ahí en Pentecostés, que ellos estaban encerrados por miedo a los romanos, y descendió esa gracia del Espíritu Santo, ellos empezaron a llenarse de regocijo, ellos empezaron a hablar otras lenguas, empezaron a alabar a Dios. ¿Y cómo sería el estruendo que pasó? O sea, ¿cómo sería lo que aquello pasó? Que vino la gente a ver. Y les dice el Hechos de los Apóstoles, que Pedro les dice, no se les ocurra pensar que estamos borrachos. ¿Cómo los vieron? ¿Cómo los vieron? ¿Qué recibieron? Que Pedro tuvo que decir, no se les ocurra pensar que estamos borrachos, sino que se ha cumplido la promesa, y citó al profeta Joel. Y Joel 3 nos dice que llegarán días en que voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Ya el día de antier, me parece, estuve hablando yo, porque me tocó dar un tema en una comunidad, en un grupo de oración, y como era del espíritu, yo lo puse en estas pequeñas reflexiones que estuvimos haciendo estos días. Y ahí estuvimos hablando de este profeta, de esta profecía. Entonces, ellos recibieron esa fuerza de lo alto. Pero fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y tú me dirás, y bueno, y si yo no lo veo, no es la manera de verlo, con una bata blanca y con en sus manos las heridas como Tomás. No, es creer, es yo meterme, es hacer un alto en mi caminar, es hacer un alto en cómo yo voy. Y dirás, nombre más alto, Norma, de lo que ya he hecho aquí toda esta cuarentena. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos? Yo te aseguro que si nosotros hubiéramos estado meditando en estas grandezas de Dios, quizá el resultado hubiera sido otro en nuestra vida. No que está dejando tantos saltos de tantísimas cosas. Yo no nomás el COVID, sino muchísimas otras cosas más. Entonces, ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Tú y yo vamos a creer en las promesas de Dios.
que Dios levantó a Cristo de la tumba para mi bien. Así como les tenía estipulado Dios en el Antiguo Testamento, llevar esa primera gavilla para que ellos fueran bendecidos, bendecidos, no lo olvides. Cristo se levantó de la tumba para que tú y yo fuéramos bendecidos. Y tú me dirás, bueno, ya está loca porque está haciendo alusión a Cristo con esto. Vamos a ver muchas citas bíblicas que San Pablo hace alusión a estas fiestas y a Cristo. Él que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera Él en primer lugar en todo. Así quiso Dios, el todo se encontrara en Él y gracias a Él fuéramos reconciliados con Dios, porque la sangre de su cruz ha establecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. He leído Corintios 1, 19 al 20. Y leemos ahora Corintios 15, Primera de Corintios 15, 20. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, siendo primero y primicia. ¿Ve cómo tiene que ver mucho esto con lo que leímos en el Antiguo Testamento? Pero Cristo resucitó de entre los muertos, siendo primero y primicia de los que durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Qué escritura tan hermosa. Pero Cristo resucitó de entre los muertos, siendo primero y primicia de los que durmieron. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en Cristo, pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero y más tarde le tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Ve cómo también San Pablo hace alusión a esta fiesta de celebrar, de levantar esa gavilla, esos primeros frutos. Y dice y pone a Cristo que Él es la primicia de todos los que vamos a resucitar en Cristo. Y dice el Evangelio de Juan 20, 31. Estas han sido escritas, está hablando de las cosas de lo que sucedió. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Tendrán vida. Crean que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para salvarnos, para rescatarnos, el que se levantó de la tumba para que nosotros fuéramos bendecidos. Y Él mismo es el sumo sacerdote. Son estos misterios tan grandes que ya Cristo se hizo nuestro sumo sacerdote. Él mismo se levantó, porque el sacerdote levantaba esa gavilla. Él es el sumo sacerdote, Él es la gavilla, Él es el cordero que se ofrece, Él es el pan también, que recuerdan cuando hablamos del pan que Cristo tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, pero ese pan bajó a la tumba, ese cuerpo bajó a la tumba, se levanta como gavilla victoriosa, como esta primera gavilla, fruto del poder glorioso de Dios y de un cumplimiento total de las promesas de nuestro Dios. ¡Qué grandeza! Qué grandeza de nuestro Dios, qué regocijo ver de qué manera nuestro Dios tan impresionante, su poder tan grande, al igual que su amor por nosotros para rescatarnos. Y Cristo toma todos esos ritos del Antiguo Testamento que eran repito, no me canso de repetirlo porque luego de repente anda gente ya con que ya no quiere vivir el Nuevo y anda con el Antiguo Testamento, Dios mío. Y entonces esa fiesta, ese pan que Cristo lo toma, ese pan ácimo, y Cristo dice, es mi cuerpo. Ese cuerpo baja de la tumba, se levanta de la tumba, cuando esa primera gavilla era levantada para que el pueblo fuera bendecido, para que al pueblo viera que era el cumplimiento total de la promesa de Dios. Ya estaban instalados en la tierra, ya estaban en esa tierra que manaba leche y miel, en esa tierra de promesa, en esa tierra de plenitud.
Y Cristo se hace nuestro sumo sacerdote y Él mismo ofrece, Él mismo se ofrece, así como cantamos en un canto eucarístico que Él es cordero y pastor a la vez. Dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y a la vez Él también es el cordero que se ofrece por nosotros, el cordero pascual. Qué grandeza y qué amor de nuestro Dios. Y tú y yo aferrados a cosas, a tantas cosas que nos causan dolor y carecientes de tanto cuando no volteamos a ver la grandeza, el amor de nuestro Dios, todo lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo para rescatarnos, para ofrecernos una vida nueva, para capacitar nuestro corazón, para recibir el Espíritu Santo. La venida de Cristo, no hay una sola coma que no tenga un propósito, todo tiene un propósito redentor a nuestro favor. Y tú y andamos buscando lo negativo en todos los demás y en el mundo, y no nos podemos centrar en estas grandezas. No ponemos nuestra mirada, por eso no contamos y no podemos celebrar como debiera. Pues un Pentecostés más, como los que vivimos y otro día vendidos al dolor, a la amargura, a la tristeza, a los vicios, porque carecientes interiormente de tantas cosas que lo que necesitamos es a Dios. Es a Dios, decía San Agustín. Mi alma estará inquieta y no descansará hasta que no descanse en ti. Y repito, esto no me canso de decirle a la gente, no es que nos tenemos que morir, es aquí que empezamos a descansar en esa presencia de Dios, recibiendo estas gracias que Cristo compró para nosotros, para que vinieran a nosotros. Es como que dijo, voy a abrir el cielo para que el cielo empiece a descender a la tierra, para venir a nuestro corazón, a nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo era niña, ya llovió, ya hubo varios aguaceros, pero yo recuerdo cuando yo veía personas que se acercaban a Dios, inclusive casi, muy lamentablemente lo tengo que decir, en otras denominaciones que yo veía que se acercaban a Dios. Nosotros vivíamos en un pueblo, en un rancho, entonces vivimos todavía, pues mis papás todavía están ahí. Y pues se sabe todo lo que sucede, y había algunos pueblos vecinos, algo que empezaban a ir a la iglesia y el borrachito cambiaba, el drogadicto cambiaba, y yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos van y ellos cambian? A mí siempre me llamó eso la atención. De verdad que sí, Dios lo sabe. Yo decía, ¿por qué? Y es que genuinamente, este era un borracho, que lo veíamos todos, y ahora anda muy encorbatado y ya no toma. Cuando yo tuve mi experiencia de Dios y bendigo a Dios que la tuve dentro de mi misma iglesia católica, supe que era lo que recibía. Supe, verdaderamente supe y entendí. Y pensé que me iba a librar de esto. Ahorita verá a qué me refiero, que pensé que no iba a tener que contar un poco de mi testimonio, pero siento en el corazón hacerlo y lo voy a hacer. Cuando yo llegué a empezar a conocer un poco más de Dios, no un Dios que me leían, no es que no tenemos que leer escrituras, claro, de ahí es que nosotros vamos a aprender. De un Dios que me contaban, de un Dios que yo misma quería ser monja y no sabía ni siquiera con quién me estaba comprometiendo. Pero cuando yo empecé a experimentar a Dios en mi vida, yo recuerdo ese encuentro tan grande que yo tuve con Dios, que cambió mi vida. Hace 30 años, para la gloria de Dios. 30 años. Para que vea que eso no es una emoción. No es que ahorita porque tengo problemas o por lo del COVID-19 anda uno aquí buscando a Dios. No. Yo era una jovencita y recuerdo haberme venido de México y bueno, a mí me llevan a un primer retiro de iniciación a la fuerza, eso ya lo he contado, me parece que en estos días que hemos estado reflexionando para Pentecostés. Pero de ahí pasaron, de que yo viví ese primer retiro mío, que me llevaron a la fuerza, pasaron como alrededor de unos 3 meses, creo yo, y hubo un encuentro de jóvenes. Y en ese encuentro de jóvenes, yo fui, ya no fue a la fuerza, yo ya
fui, no quise ir. Y el día domingo dijeron, pasen las personas que sea se llamaba Encuentro Latino de Jóvenes, que lo llevaba a cabo Carismas en Misiones. Pasen las personas que estén y que sea su primer encuentro que estén viviendo de jóvenes. Yo sentía que una voz me decía, ven, y otra voz me decía, no vayas. Cuando la voz decía que yo sentía en mi interior que algo me decía, ven, yo me inclinaba a querer ir, pero luego había como otra voz interior también conmigo, en mí, decía, no vayas. Yo titubeé mucho, voy, no voy, voy o no voy, pero me decidí en ir. Cuando yo pasé, era un auditorio donde había como 5,000 jóvenes. Cuando yo pasé, recuerdo que a mí me tocó todavía subir hasta arriba, hasta la tarima, donde estaban las personas orando y predicando. Y dijeron, hínquense, cierren sus ojos y alcen sus manos. Yo pude hincarme y pude cerrar mis ojos, pero yo mis manos yo no las pude alzar. No pude, honestamente no pude. Quise hacerlo y no pude y no lo hice. Y recuerdo que yo ahí hincada, en ese auditorio, en esa tarima, recuerdo que al que yo sentí que alguien se hincó y me abrazó. Y yo, a pesar de que era muy nueva en todo esto de los grupos de oración, no me dio curiosidad por saber, es hombre, es mujer, por qué me abraza y por qué me abraza de esa manera. Sino era un abrazo como yo nunca había sentido, y un abrazo que yo lo describo como que tenía un poder de sacarme todo lo que yo traía en mi interior y como meter dentro de mí, como que sacaba todo mi dolor, toda mi tristeza, todas mis frustraciones y metía dentro de mí como una alegría que yo nunca la había experimentado, que yo no sabía que existía. Una alegría, una paz, un algo tan pleno, pero tan hermoso, que yo no sabía que existía eso, que eso pudiese existir. Yo recuerdo que yo no lloraba, yo gritaba con todo mi corazón. Dígame por qué. Era simplemente un abrazo lo que yo estaba sintiendo, un abrazo que me podía llevar a mis tiempos de cuando yo era niña. Yo recuerdo cuando yo era niña, a mi juicio, yo tuve una niñez muy triste, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo de niña muchas veces yo le perdí sentido a la vida. Y recuerdo que yo de niña, siendo una niña como de unos 7, 8 años, recuerdo haberme querido quitar la vida varias veces por lo que yo vivía. Y recuerdo que siempre una voz me decía, no lo hagas. Cuando crezcas, tu vida va a cambiar. Y cuando yo estaba en esa tarima, me llevaban a yo recordaba en mi mente, recordaba esa experiencia. No lo hagas, cuando crezcas, tu vida va a cambiar. Pero también me llevaba a escenas dolorosas de mi niñez. Y sentía que salían de mí, que salían, pero no nomás salían, sino algo entraba dentro de mí que me daba una paz, me daba una alegría que yo creo que la alegría que sintieron los apóstoles cuando fueron y creían que estaban borrachos fue corta. Una alegría incalculable, una alegría más maravillosa que yo he vivido en mi vida. Y si viviera 1000 años, un millón de años, yo no creo que yo vaya a vivir una experiencia tan grande y que marcó tanto mi vida, que estoy hablando de 30 años atrás. Y bueno, recuerdo que pues yo no supe qué pasó, ya qué más pasó de ahí. Yo solo recuerdo que ya cuando llegaron y me empezaron a mover mi hombro, y yo recuerdo voltear y ver a una persona, un hombre, creo que me dijo, ¿reconoces dónde estás sentada? Y yo le dije sí, que sí reconocía, pero no podía caminar. Mi experiencia fue tan fuerte, tan impresionante, tan fuerte lo que Dios hizo en mí, que yo no podía caminar. Y recuerdo que me agarraron 2 personas y
y me bajaron de arriba de la tarima. Yo vi 2 jóvenes caídos en el piso. Yo no estaba caída, yo me estaba abrazando yo sola. No había ninguna persona que me estuviera abrazando. Yo me estaba abrazando sola. Recuerdo no tener fuerzas, pero la alegría y lo que yo sentía era la cosa más maravillosa. Me dejaron, yo no tenía fuerza. Recuerdo estar ahí sentada en el lugar que me pusieron, pues en mi misma silla donde yo me había levantado. Y mi tía, que me había llevado la fuerza la primera vez al retiro, ahí estaba, aunque no era una jovencita, ahí estaba en ese retiro, ella estaba por un lado de mí. Cuando yo logré recuperarme un poquito mis fuerzas, yo me lamenté porque yo dije, si dicen que somos 5,000 jóvenes aquí, ¿por qué nomás pasamos 3? Porque yo no supe que habían pasado más. Yo pensé que los 2 que estaban caídos en el piso y yo nada más habíamos pasado. Y le dije a mi tía, le dije, qué lástima, le dije que sí, 5,000 jóvenes somos los que estamos aquí, porque pasamos tan poquitos, porque yo en ese tiempo, ahí me río mucho, porque yo creía que todo el que pasaba allá recibía lo que yo había recibido. Yo no entendía que era nuevo para mí. Yo no entendía pues que no, que Dios es una experiencia para cada quien y en fin, yo pensaba que el que pasaba allá pues recibía eso. Honestamente, pues yo no sabía. Yo dije, pero si son miles, ¿por qué se perdieron de esto? Y me dijo mi tía, no, Norma, fueron miles los que pasaron. Lo que pasa que tú fuiste una de las primeras en subir, y a pesar de que yo titubeé, en primera en subir y las últimas en bajar. No te diste cuenta que se fueron a descanso, me dijo, y que regresaron y tú les estabas estorbando y por eso te movieron. Le dije, no. Y mi tía está oyendo esta grabación y podría decir qué mentirosa Norma. Ella sabe que es verdad. Ella sabe que es verdad. Mi tía Luisa sabe que es verdad lo que yo estoy diciendo. Y entonces le dije, no me di cuenta. Yo no me di cuenta que la oración se terminó. Yo no me di cuenta que se habían ido a descanso. Ay, me emociona tan. Lo he contado yo creo millones de veces, entre todos los medios habidos y por haber. Y mira, todavía la recuerdo o sea, todavía me mueve tanto el corazón. Y entonces, me dijo mi tía Norma, hubo una profecía. Dice que nuestro Señor vino y abrazó 3 jóvenes. Me dijo, que si yo no había sentido algo, le dije, no, porque yo no sabía lo que podría haber sido. Y le dije, no, pues yo pensé que probablemente esas personas veían a Dios. Yo ya como estaba, pues yo como no sabía, le dije, no. Yo después me di cuenta, a lo largo que fueron pasando el tiempo, que sí había sido una de esas jóvenes. Yo creo que Dios los abrazó a esos 5,000 jóvenes, lo creo fielmente que sí, porque así es nuestro Dios. ¿Por qué quiso dejarlo de una manera como tan palpable, tan física en mi corazón, que fue un abrazo? Yo creo, mire, por esto, porque un día usted iba a estar escuchando mi testimonio y era seguirle gritando al mundo que Él vive y que Él sigue cambiando vidas. Y eso es lo que yo he hecho después de esos 30 años. Seguir compartiendo mi experiencia, alguna pequeña reflexión bíblica, y mi experiencia que yo tuve que marcó mi vida. Curiosamente siempre digo lo mismo cuando me toca ir a donde me toque ir a compartir mi experiencia o alguna pequeña reflexión bíblica. Siempre sigo repitiendo y digo esto, que no he encontrado las palabras como describirla. La primera vez que yo conté mi experiencia, la conté, enfermó mi abuelita. Mi abuelita materna enfermó y yo fui a verla. Yo entré con pasaporte y así que yo pude regresar a México luego, y fui a ver a mi abuelita. Y ahí en la clínica donde estaba, y yo sé que mi madre me está escuchando y mis hermanos y toda mi familia, y ahí donde estaba, tenían a mi abuelita. Yo me acuerdo que yo me agarré contándoles mi experiencia. Y desde las mismas palabras que yo usé en ese tiempo, hace 30 años, para decirles, para describir mi experiencia, la misma que sigo usando porque no encuentro otra. Es de que yo sentí que subió una Norma sintiéndose la más infeliz del mundo,
arriba de esa tarima y bajó una Norma de esa tarima sintiéndose la mujer más dichosa sobre la faz de la tierra, que no le cabía en el corazón el gozo, la paz, la alegría, no podía creer, como yo decía el día de ayer, que se pudiera vivir de esa manera. Todo me parecía hermoso, lleno de esperanza. No, me cambió, se me fueron todas las enfermedades que yo tenía, vidas y por haber. No, no, no. La cosa más maravillosa. Esa es la gracia del Espíritu. Esa es. Marcó mi vida para siempre. A lo largo de esos 30 años me han vaticinado mucha gente. Cuando, va a ver, al rato que se haga un novio. Es normal, al rato se le va a pasar. Me hice mi novio. Cuando se case se le va a olvidar. Me casé. Llevo más de 20 años de casada ya. Y no me olvidé de mi Dios que me ama y que impactó mi vida. Y no me olvidaré. No me olvidaré. Nunca me voy a olvidar de lo que Dios hizo en mi vida, de lo que Dios quitó de mi corazón, de cómo Dios cambió mi vida de una manera impresionante. No estoy diciendo, y bueno, hubiera sido que yo no hubiera vuelto a pecar, eso hubiera sido, quizá después yo hice cosas peores que las que hice antes de tener mi experiencia. Pero lo que yo puedo gritar con todo mi corazón, que jamás volví a ser la misma Norma sintiéndose infeliz, sintiéndose ansiosa, que aquí nerviosa, que todo le llamaba problema. Todo eso se fue, jamás. Y he vivido circunstancias inimaginables a lo largo de estos 30 años. Pero ¿sabe qué? Nada ha podido robarme lo que Dios me ha dado, nada. Ninguna circunstancia, aún con lágrimas en los ojos, llorando por alguna circunstancia difícil que no me han faltado, pero la paz dentro de mí, lo que Dios me dio, la alegría y el gozo, nada me lo ha podido quitar. Y justo le puedo constatar que ese gozo es verdadero y que ese gozo nadie te lo arrebata, precisamente porque he tenido grandes problemas y grandes luchas. Te puedo decir con toda convicción y toda seguridad que no es una emoción y que al rato ya llegó un virus y hasta ahí, fíjese que no, fíjese que no. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Ojalá tú sigas contando y este domingo te abras de par en par en tu corazón. Yo había dicho que iba a ser el día sábado también una reflexión bíblica, pero hay varias transmisiones que va a haber de ministerios grandes, entonces no tiene caso, no tiene caso. Yo quería hacer bulla y hay otros que la están haciendo, lo que voy a hacer es que voy a transmitir. Entonces, ya no habrá otra transmisión el día sábado de mi parte, o sea, haciendo yo la reflexión bíblica, pero habrá que voy a subir y si no, pues está el Ministerio del Sembrador, hay otros ministerios que están llevando, el Sembrador está llevando de 5 a 11, a una mini vigilia con grandes predicadores y cantantes. Entonces te invito a celebrar, a abrirte a la gracia del Espíritu Santo en este Pentecostés. Dios me les siga bendiciendo y espero que estas pequeñas reflexiones bíblicas que hemos hecho te hayan servido para contar, aunque sea estos últimos 9 días, para tú abrirte a la gracia del Espíritu Santo, del que impactó mi vida, del que la cambió y que ha ido enamorando mi corazón cada día más de Dios. De este Dios que no me importaba que sea el video, que sea aquí, que sea allá, hacer el ridículo por tal de proclamar a mi Dios que me ama con amor eterno y que yo también he empezado a amarlo con todo mi corazón. Dios te siga bendiciendo.